Muy bien, apreciados estudiantes, el propósito de este video es explicar la importancia del módulo de programación avanzada dentro de la Universidad Tecnológica de Bolívar, por qué es que nosotros cursamos este módulo y cuáles son esos temas fundamentales que queremos abordar cuando se curse este módulo. En primer lugar, pues este módulo de programación avanzada se trabaja con el lenguaje de programación Java, ¿sí? Y trabajamos el IDE o entorno de desarrollo integrado denominado NetBeans, ¿cierto? Aquí para la versión en la que yo estoy haciendo este video, estoy trabajando con el IDE NetBeans 8.2 y básicamente pues un IDE es una plataforma que me permite utilizar el lenguaje de programación, compilar el código y visualizar el resultado todo en un mismo entorno. Entonces, eso es lo que se llama el IDE. Entonces, vamos a trabajar el lenguaje de programación Java y la plataforma o entorno de desarrollo integrado NetBeans. Bien, entonces es muy importante que diferencien eso porque no es lo mismo que usted diga yo sé programar en NetBeans, porque NetBeans no es un lenguaje de programación, a decir yo sé programar en Java. Entonces vamos a trabajar el lenguaje de programación Java con el entorno de desarrollo integrado NetBeans. Ahora, ¿cuáles son los temas? ¿Qué temática se pretende abordar en este módulo de programación avanzada? Lo primero es recordar esos conceptos de clases, objetos y métodos, todo lo que tiene que ver con la programación orientada a objetos. Es decir, es posible que en algunos módulos usted ya haya trabajado este paradigma, pero aquí lo vamos a volver a trabajar y vamos a consolidar esos conceptos. El concepto de clase, para qué sirve una clase, cómo se crea una clase, cómo se crea una clase dentro del mismo paquete, una clase dentro de una clase y una clase con atributos private y protected. Cuando ya tengamos claro el concepto, pues nos vamos a poner a construir objetos, cómo construimos objetos con los constructores por defecto, cómo definimos nuestros propios constructores y cómo dichos objetos se crean dentro de la clase que posee el método main, ¿cierto? Es decir, vamos a definir la importancia de la programación orientada a objetos y la vamos a utilizar completamente en este módulo de programación avanzada para que luego procedamos a trabajar con el tema de los métodos, cómo yo invoco métodos que tienen parámetros, que no tienen parámetros, que retornan datos, que no retornan datos, y todo eso nos daría las bases para definir lo que es la programación orientada a objetos. Luego pasaremos a trabajar un patrón de diseño de software, trabajaremos el modelo vista controlador de una manera muy sencilla para que ustedes sepan por lo menos cómo se diseña software utilizando un patrón. Luego procederemos a trabajar otra temática estructural que es la herencia y el polimorfismo, donde pues usted como desarrollador de software tendrá la necesidad de utilizar estas estructuras para sus propios programas o manipular o darle mantenimiento a estas estructuras que ya hayan hecho otros programadores. Entonces entenderemos qué es la herencia, cómo se utiliza el extends, cómo se extiende una clase. Utilizaremos la instrucción super para utilizar los constructores de una clase padre. Trabajaremos con clases abstractas y veremos la instrucción abstract. Observaremos cómo se sobreescriben los métodos de una clase abstracta y trabajaremos el tema de las interfaces y cómo se implementan interfaces en el lenguaje de programación Java, ¿cierto? Estos temas de la herencia y el polimorfismo son fundamentales, son parte estructural de lo que es la programación orientada a objetos. Finalmente, trabajaremos el tema de los hilos, cómo trabajar programas concurrentes y cómo poder trabajar programas paralelos, el paralelismo, ¿cierto? Trabajaremos con la clase thread y cómo sobreescribimos el método run para crear programas paralelos o concurrentes, ¿cierto? Entonces será un tema que también estaremos trabajando en la programación avanzada. Y por último, entraremos a trabajar lo que son las interfaces gráficas, ¿cierto? Todo esto desde un punto de vista muy básico para que usted luego pueda ir y aprovecharlo, explotarlo y profundizarlo, ¿cierto? Entonces trabajaremos con la librería javax.swing, donde podemos definir elementos de un formulario, JFrame, JLabel, JTextField, JButton, JOptionPane, y trabajaremos la librería java.awt,
donde podemos definir la disposición de los elementos en un formulario y los eventos que desencadenan la ejecución de código, ¿cierto? Trabajaremos los action listener, los action performer para que, por ejemplo, hagamos que un botón responda a ciertas acciones. Y por último, veremos cómo se construyen formularios mediante el editor NetBeans. Todo esto sería como la estructura que se quiere trabajar en el módulo de programación avanzada. En una primera parte, donde definimos las bases de la programación orientada a objeto y los patrones de diseño. Luego trabajaremos con la estructura medular de lo que es la programación orientada a objetos, con la herencia y el polimorfismo y cómo aplicarlo. Y finalmente trabajaremos interfaces gráficas en Java, utilizando las librerías que nos proporciona el lenguaje de programación, verificando cómo estos componentes responden a eventos y finalmente crear formularios, ¿cierto? Como les decía, pues nuestro entorno integrado va a ser NetBeans. Inicialmente nuestros programas pues van a ser, digamos, programas que responden a una interfaz de línea de comandos, es decir, que las respuestas las vamos a ver aquí en nuestro propio video, en la parte inferior, en forma de texto, ¿cierto? Sería la salida, el output, la respuesta de mi programa. Y también trabajaremos otros tipos de programa cuando ya veamos interfaces gráficas, donde la respuesta se produce ya sea a través de ventanas, ¿sí? O se produce a través de interfaces gráficas. Por ejemplo, miren, aquí yo tengo una ventana, voy a simular acá un login donde me quiero autenticar, ¿sí? Todo esto pues se verá en su momento en el módulo y aquí yo estoy ingresando una base de datos, consulto la base de datos y si todo es correcto pues me va a mostrar otro formulario donde puedo hacer algunas operaciones básicas, ¿cierto? Por ejemplo acá fíjense que voy a sumar 5 más 4 y el programa pues va a ser una suma sencilla, ¿cierto? El resultado es 9, pero detrás de todo eso hay una compleja red de códigos, ¿cierto? Es decir, toda una estructura que me permite diseñar un programa basado en interfaces gráficas. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar en el módulo de programación avanzada. La última parte será las interfaces gráficas y las dos primeras partes estarán trabajando con la interfaz de línea de comandos CLI o como se llama comúnmente por consola, donde la salida la tenemos en forma de texto, ¿cierto? Y estos son los temas que queremos tratar para que usted tenga un panorama de lo que se quiere hacer en el módulo de programación avanzada. Queremos trabajar los temas de la programación orientada a objetos, clases, objetos y métodos. Queremos trabajar la estructura de Java a través de la herencia del polimorfismo, ¿cierto? Temas medulares que nos permiten comprender más a fondo la programación orientada a objetos. Y por último, cómo construir interfaces gráficas de una manera simple utilizando ya sea el editor NetBeans o creando los botones y los eventos a través de código, ¿cierto? Eso es más o menos el panorama que nosotros les damos en la programación avanzada, en el módulo de programación avanzada de la Universidad Tecnológica de Bolívar.